leer en forma alternada para que todos participemos de estos 4 versos de la palabra del Señor. Amén. Amén. Dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Gloria a Dios. Hermanos, usted sabe que Dios fue el que le dio la ley a Moisés. Jesús es Dios manifestado en carne. Y en el nuevo pacto Él está estableciendo las leyes. Y dentro de esas leyes está organizada la oración. Amén, amén. Porque dentro de las obligaciones que tiene el cristiano es siempre meditar que sin el Señor nada podemos hacer. Vamos a orar y que el Señor en esta noche nos ayude a entender su palabra, que haya discernimiento y que podamos de una manera especial poder decirle al Señor que lo necesitamos a cada instante. Señor Jesús, gracias Padre en esta noche por esta bella oportunidad, Señor Jesús. Bendecimos tu glorioso nombre, Señor. Te adoramos, Señor, en esta noche. Bendice a cada hermano, a cada hermana, Señor. Tu palabra gloriosa, Señor, sea en cada corazón haciendo la obra necesaria. Gracias por tu inmenso amor. Gracias por tu inmensa misericordia, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Siéntense, hermanos. Quiero recordar a todos los hermanos, en el tiempo que llevamos de caminar con el Señor, hemos tenido la experiencia que las grandes batallas no se ganan enfrentando al enemigo. Las grandes batallas se ganan de rodillas. Amén. Amén. En la Biblia encontramos ejemplos maravillosos de los cuales nosotros necesitamos entender que la oración es vital en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cotidiana, ya que a cada instante necesitamos la ayuda del Señor. El Señor Jesucristo nos da ejemplo para que nosotros podamos seguir su ejemplo. Uno de los momentos más difíciles que el Señor en su manifestación en carne pudo tener ese enfrentamiento fue de rodillas en el huerto de Getsemaní. Fue una lucha terrible, una batalla terrible, que la Biblia dice que él sudaba y el sudor que caía era como gotas de sangre. Él estaba orando porque tenía que afrontar una situación difícil que para nosotros humanamente era imposible. Pero luego que él ora en el huerto de Getsemaní, podemos ver que él tuvo
tuvo el valor de caminar hacia el Calvario y ahora con toda serenidad se siente capaz de poder sufrir todo, porque ya en el huerto de Getsemaní se había preparado a través de la oración. Y esto lo hizo Él para dejarnos un ejemplo, porque a veces nos olvidamos, hermanos, que ya nosotros buscamos la dirección de Dios cuando ya estamos encaminados en algo. Cuando hacemos cualquier negocio, después que lo hacemos es que venimos a orar a Dios. Qué bueno que el cristiano, antes de enfrentar situaciones, dedique un tiempo a solas con Dios. Allí a solas con Dios a veces nos toca llorar, estremecernos por el dolor, por tantas situaciones que a veces nos rodean. Pero estoy seguro que aquí hay hermanos que han tenido la experiencia que después de tener una comunión con Dios a través de la oración, están dispuestos, y me toca enfrentar esto, lo enfrento en el nombre de Jesús. Las cosas se hacen fáciles porque la batalla se gana de rodillas y a solas con Dios. Cuando los profetas como Daniel iban a enfrentar un peligro, ellos dedicaban su tiempo de oración a Dios. Así lo hicieron los jóvenes Sadrach, Mesach y Abednego. Así lo hizo Daniel. Y pudimos ver a través de la Biblia esta historia, que los jóvenes fueron librados de la mano del rey y del horno de fuego. Daniel fue librado de la boca de los leones y también de sus enemigos que lo rodeaban. Esta oración con Dios da tanto resultado, porque cuando nos levantamos de la oración, nos levantamos confiados y ya humanamente no tenemos miedo. Bendito el nombre de Jesús. Tenemos también ejemplos en la Biblia, como lo fue Abraham. Abraham vio a su sobrino en peligro por el anuncio que Dios le había declarado de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero dice la Escritura que Abraham oró a Dios y el resultado es que Lot fue libre de la muerte, aunque su esposa no quiso alcanzar por su incredulidad. Lot logró la salvación con sus hijas por la oración de Abraham. Y así sencillamente podemos ver que un día el Señor, hablando con los discípulos, especialmente con Pedro, le dijo: Pedro, el diablo os ha pedido para zarandearos, pero ya yo he pedido para que tu fe no falte. Amén, amén. O sea, la oración tiene que ir con anticipación a cualquier movimiento, acción que el cristiano debe hacer. Porque es pedir la dirección de Dios, es pedir la guía del Señor. Hay una batalla, hermanos, y es que cada día nosotros encontramos obstruido el camino por donde vamos. A veces hay tempestades que tumban los árboles y obstruyen la vía para que nosotros no sigamos. Pero cuando un cristiano sale de su casa después de haber orado con el Señor,
orado en la presencia del Señor, pedir la dirección de Dios, las cosas tienen solución. Todos los reyes de Israel que hicieron la voluntad de Dios, antes de salir a la batalla, lo primero que ellos hacían era consultar a Dios. Y ellos iban con la seguridad porque Dios les decía: vayan tranquilos, porque yo los entregaré en sus manos. Iban confiados, aunque las cosas se ponían difíciles, pero ellos tenían la confianza que Dios les había dicho: al enemigo lo entregaré en tu mano. Y fue así cuando, a través de todos estos testimonios bíblicos, podemos nosotros tener la seguridad en el Señor. La Biblia dice en San Mateo 17, el verso 17 al 21. Escuche, hermano, esto que es importante. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y respondió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Yo había entendido toda la vida, hermanos, en mi vida cristiana, creí mucho tiempo que Jesús estaba tratando era que para nosotros echar fuera demonios teníamos que ayunar y teníamos que orar. Pero resulta que Jesús nos está refiriendo que para sacar el demonio hay que hacer un ayuno y oración. ¿Saben para qué es la oración y el ayuno? Para sacar de nosotros la incredulidad. Amén, amén. Por eso dice: generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Porque el ser humano siempre tiene esa tendencia. Y piensa algunos, aquí hay una forma que el Señor está diciendo: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El Señor se está refiriendo que entre los judíos había unos sectarios, entre ellos estaban los saduceos y los fariseos, y ellos querían ser mejores que los demás y demostraban sus oraciones delante de los demás para que vieran: esa gente realmente son muy consagrados. Y a veces, hermanos, queremos impresionar con esa actitud. Pero yo digo: ¿para qué impresionar a los hermanos con una actitud hipócrita? Si lo que a mí me sirve es tener una real comunión con Dios. Y al tener esa real comunión con Dios, no interesa que los hermanos no se den cuenta. Porque a veces los que vemos más consagrados no son los que le agradan a Dios. Es importante que nosotros tengamos en cuenta esta parte. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Gloria al Señor. Aleluya.
Qué bonito contar testimonio, ¿verdad? Hablar de lo que el Señor hace. Y Dios nos permite hacerlo. Porque cuántas veces a solas con Dios oramos y el Señor publica en lo que Él responde y recompensa al cristiano. Y dice, y orando no uses vanas repeticiones. ¿Saben que hay hermanos que se aprenden palabras bonitas? Porque en el mundo religioso a la gente le gustan las oraciones bonitas. Ay, si viera que fulano vino a mi casa, hizo una oración muy hermosa. ¿Para qué una oración hermosa con un corazón lleno de hipocresía? ¿Para qué aprendernos con una letanía para repetir palabras? Hermano, así la persona no sepa hablar, no sepa expresar palabras elocuentes. Solamente como aquel hombre que estaba en el rincón del templo, avergonzado, y decía, Señor, sé propicio a mí que soy hombre pecador. Él no estaba criticando a nadie, ni estaba señalando, sino que él estaba enfrentando su propia situación. Porque él quería tener paz con Dios. Amén, amén. Y qué bonito tener esa confianza. Bendito el nombre del Señor. Aunque te aprendas el Salmo 91. Cualquier salmo muy bonito. Y hay hermanos que se arrodillan y comienzan a recitar el salmo. Hermanos, Dios necesita que tú le hables de esa manera. Dios necesita escuchar de tu corazón. Porque antes que tú le pidas, Él sabe lo que tú tienes necesidad. No le salgamos al Señor con otras cosas, porque Él ya sabe de qué necesidad tenemos. Pero tenemos que luchar contra la incredulidad en nosotros. Aquel padre de familia, cuando vio la solución que su hijo fue libre, el Señor lo enfrentó a él y él le dijo, creo, Señor, pero ayuda mi incredulidad. En el capítulo 21 de San Mateo, el verso 22, hay un verso muy corto, pero tiene, hermanos, una sustancia importante, una sustancia espiritual. Yo quiero que ustedes me ayuden a leer ese versículo. Y al leerlo usted lo sienta en su corazón. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Gloria al Señor. Hermanos, se han creado una cantidad de cosas. Yo estaba pensando en lo que escuchaba el día lunes. El hermano, dentro de su intervención en la enseñanza, él dio testimonios y dijo que una hermana quedó un poco avergonzada porque a ella le gustaba venir a ayunar, le gustaba venir a orar al templo. Y un hermano le dijo, hermano, ¿y usted qué tanto ayuna? ¿Usted por qué ora tanto? ¿Usted está en pecado? Es que para el pecado, hermano, para el pecado es arrepentimiento y perdón. Pero para el cristiano, estar más metido a solas con Dios, tiene que sacar tiempo de oración y ayuno. Porque el ayuno fortalece la oración. Nos olvidamos un poco de lo material, de esa situación cotidiana que todos los días tenemos, de ese afán, y nos encerramos con Dios. Qué maravilloso es poder contemplar y tener esa experiencia a solas con Dios. Es maravilloso que nosotros podamos tener, hermanos,
Cuando dice la primera carta a Timoteo, el capítulo 6, el verso 12, dice: pelea la buena batalla de la fe. Es que, hermanos, nosotros tenemos que pelear por la fe. ¿Por qué? Porque el dinero nos quiere quitar la fe. La ciencia médica nos quiere quitar la fe. La ciencia total del hombre quiere quitar nuestra fe. La tecnología quiere quitar nuestra fe. Y todo lo que nos rodea, todo quiere arrebatarnos la fe. Por eso dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y eso lo confirma Judas en su carta, el verso 3. Carta de Judas, el verso 3 dice: gloria al Señor Jesús. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Miren, prestemos atención a esto, que es importante. Contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Yo quiero decir, hermanos, yo no estoy en contra de esto. Me refiero es a la batalla que tenemos con la fe. Hay una cantidad de profesionales en nuestras congregaciones que les gusta mucho la psicología. Yo conocí jóvenes en la costa y cuando he ido allá, ya ellos ya son profesionales. ¿Y qué, hermano? Hermano, es que la psicología, hermano, la psicología. Y note usted que esto es importante que lo tengamos en cuenta, que cuando un hijo nuestro tiene problemas, anteriormente la solución era orar. Cuando en un hogar había dificultades, cuando en una pareja había dificultades, cuando un joven tenía dificultades, hermanos, no había otra alternativa sino meternos en oración para que Dios respondiera. Pero ahora hay que apartar la fe a un lado y vamos a decir, bueno, hay que llevarlo al psicólogo. Es necesario. La psicología es una ciencia. Y de cierta manera, colocándola en las manos del Señor, puede ser útil. Pero hermanos, el conocimiento del apóstol Pablo, él no basaba su conocimiento en lo que él había estudiado, sino en la revelación que le dio el Señor. Porque él dice: todo lo tengo por basura, por ganar a Cristo, por tener ese amor de Cristo en mí. Y nosotros tenemos una batalla en este tiempo, un tiempo de conformismo, un tiempo de dificultades, donde muchos hermanos están muriendo. Uno escucha físicamente muerte por todas partes. Es increíble, hermanos. El Día de la Madre, que es un día de alegría, en que una madre se siente contenta porque sus hijos al menos la recuerdan en un día, aunque sea para darle un saludo. Pero en la ciudad de Medellín
9 muertos por esta celebración del Día de la Madre. Llegó un número en el área metropolitana de 14 muertos ese día. Problemas familiares, porque se reúnen y cuando se emborrachan comienzan a echarse los trapitos al sol, que tú no tienes que ver con mi mamá, que esto y lo otro, y se forma el problema. Por eso es la razón por la cual en esta noche, hermanos, les insto en el nombre del Señor Jesucristo que nuestra posición como cristianos es meternos, encerrarnos con Dios. Como dice ese himno 144, cerca de ti, Señor. Cerca de ti, Señor. Hermanos, cerca del Señor hay solución para los problemas. No es que Él esté lejos, sino que a través de la oración sentimos esa compañía que nosotros le hablamos y Él nos escucha. Por eso Él dice, no use vanas palabrerías, porque antes que tú le digas, ya Él sabe. Hay otro versículo que me llama la atención en Gálatas 5:16. Nosotros no tenemos que luchar por la salvación. Usted no se gana la salvación con luchas. La salvación es un regalo, es un don de Dios, pero la lucha está en nosotros mismos. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque ahí es donde está el problema. El verso 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu en contra de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Cómo vamos a andar en el Espíritu si nosotros no oramos? Ni siquiera sacamos un día de ayuno. Ni siquiera sacamos cualquier momento para encerrarnos con Dios. ¿Cómo quiere usted ser victorioso? ¿Cómo quiero yo ganar batallas? ¿Cómo quiero que Dios me responda si soy una persona indecisa? Soy una persona que no tengo esa seguridad en lo que estoy haciendo. Santiago capítulo 1, el verso 6 y 7 dice, capítulo 1, el verso 6 y 7. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, si yo me acerco al Señor con una cantidad de dudas, por si de pronto voy a pasar allá al altar a ver si el Señor me sana, a ver si el Señor hace esto, y cuando no lo recibimos, entonces nos invade más la incredulidad. Vea, yo le pedí al Señor y nada me ha respondido. ¿Cuántos hay amargados en las congregaciones? Porque Dios no le responde. Pero ¿cómo le va a responder el Señor a una persona que tiene duda? Dice que no piense, pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Estará todo el tiempo pidiendo y se vuelve un mendigo. Ay, hermano, ore por mí, hermano. Hay personas en la iglesia que piden, pero no a Dios, sino a los hermanos. ¿No será mejor que nos vayamos directamente a quien nos puede dar? Tener confianza para ir a la fuente. Amén.
Y en vez de nosotros pedir, antes debemos tener para ayudar a otros. En vez de ser carga, ¿por qué más bien no somos parte de la solución? En vez de ser problema, debemos ser parte de la solución. Son palabras que se oyen muy bonitas, pero qué bueno que nosotros pongamos en práctica, que la iglesia no seamos nosotros un problema, un obstáculo, sino que sea ese cristiano una solución, porque ese cristiano tiene confianza en el Señor. Hermanos, en la iglesia se necesitan hombres y mujeres que tengan confianza al poder de Dios. Porque cuando una persona, un cristiano, tiene confianza, hermano, no está achicopalado por cualquier cosa y con lágrimas en sus mejillas. De pronto está rodeado de tristeza, pero en medio de su corazón hay una fuerza que puede decir: yo sé que mi Redentor vive. Qué tristeza, hermanos, que hoy para muchos pastores ya no hay programa espiritual en las iglesias. Están buscando programas para entretener a la gente. Hay una congregación donde jóvenes de muchas congregaciones van los sábados allá porque es una discoteca. Imagine ya están usando los salones, las capillas de discoteca, y aparte de eso hay una discoteca. Y alguien le dijo al pastor: hermano, pero ¿por qué usted permite eso si la iglesia no está acostumbrada? Esos no son los principios de la iglesia. Hermano, a la gente hay que entretenerla, hay que tener. Es mejor tener los jóvenes ahí entretenidos. Pero yo pregunto, ¿tienen salvación o no tienen salvación? Porque Dios ha colocado pastores, predicadores. Es para preparar gente para el reino de los cielos. Y los que van para el cielo tienen que dejar de vivir en la carne y vivir en el espíritu. Yo hace algunos días estaba hablando con el hermano Víctor y eso me inquietó, que la gente habla del baile, que la gente habla de la danza. Y yo, escudriñando la Biblia, me di cuenta que David no danzaba porque el Espíritu lo ponía a bailar. Dice la Biblia que él danzaba con toda su fuerza, de la alegría que el arca la había podido traer de allá donde estaba. Y él delante del arca tenía esa alegría de haber rescatado el arca del pacto de Dios. Pero no dice, como nos enseñaban en escuela dominical: si el Espíritu de Dios viene sobre mí, yo danzo como David. Claro que eso fue ya en los inicios, ¿no? Pero hermanos, lo que sucedió en el día de Pentecostés, la Biblia nos dice que el Espíritu puso a bailar a los que estaban en el aposento alto. ¿Qué fue lo que hizo el Espíritu Santo allí? En el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿qué es lo que nosotros tenemos que buscar? La manera de andar en el Espíritu. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, el verso 1 y 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo. Mira que no vino del centro de Jerusalén o vino de otra parte, del cielo. Porque esta iglesia, hermanos, se mueve con poder del cielo.
vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a bailar. No estaba leyendo mal, es hablar. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Cuando se habla de baile, se habla de alegría. Pero ahí habla la Biblia en metáfora, ¿no? Porque uno tiene que entender la Biblia, hermanos. Aunque el Señor nos trata como ovejas, no es porque nosotros somos animales de 4 patas. Nosotros tenemos que entender el por qué el Señor nos llama ovejas. Porque un cristiano debe tener las características de una oveja. Pero no es porque tenemos que ser ovejas. Ahora, si una persona, el Espíritu Santo lo lleva y lo trae, a veces yo he creído que no es el Espíritu Santo, sino la emoción que hay en nosotros. Porque cuando uno está alegre, uno brinca, uno grita. Pero el Espíritu Santo no es desordenado. Yo no sé si el hermano Uriel recuerda, en la iglesia central, antes de llegar el hermano Eliseo, el culto donde no tumbaban las bancas, no había bendición de Dios. Y era como la impresión, y cuando había como esa infancia espiritual en la iglesia en Colombia, pero ahora ya se fue al otro extremo. Ya no es buscando la presencia del Señor, sino que ya se está buscando algo material, algo carnal, olvidándose de lo espiritual. Hermanos, yo estoy seguro, y lo digo con seguridad en el Señor, el que es de Dios no se va de la iglesia. El que es de Dios no se aparta del Señor. Puede llegar momentos de debilidad, momentos difíciles en la vida espiritual, porque tenemos que pasar por esos momentos. Porque Pablo dijo, estoy enseñado a vivir cualquiera que sea mi situación. Pero la comunión con Dios es a través de la oración. A solas con Dios. Hermanos, ustedes pueden orar por mí. Todas las veces que ustedes quieran, oran por mí. Pero si yo no tengo una verdadera comunión con Dios, no vale que todos ustedes oren por mí. Aquí lo que va a permanecer es mi comunión con Dios, porque la dependencia de un cristiano está en Dios. Amén. Y yo siempre he querido que entendamos esto, que no es usted y yo los que debemos movernos, es Dios el que se debe mover en nosotros. ¿Entiende esa parte, hermanos? Por eso le dijo Dios a Zorobabel, dígale al pueblo, Zorobabel, no es con espada, no es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu. Y la iglesia necesita ser llena del Espíritu Santo. No individual cada hermano, sino toda la iglesia debe estar llena. Porque el día de Pentecostés, todos los que estaban allí fueron llenos del Espíritu Santo. Y cuando yo digo lleno, es porque los que no han recibido, lo reciben también. Y se necesita una iglesia espiritual, porque nuestra vida espiritual tiene que depender de Dios. Hermanos, para que no tengamos que hacer teatros, para que no tengamos que
vihuelas para entretener a la gente. No, Señor. Dios es el que nos sostiene con su mano y nos ayuda a caminar en este camino. Estén de pie, por favor. Yo no sé si usted ha entendido esta noche la palabra, pero necesitamos la ayuda del Señor, porque Él dice: sin mí nada podéis hacer. El que esté agradecido con el Señor, inicie la oración dando gracias a Dios con esta plegaria, que el Señor nos ayude a entender cada día que la vida espiritual no es un entretenimiento carnal, sino un mover del Espíritu en nuestra vida. Señor Jesús, gracias te damos en esta noche, oh Dios. Permítenos entender que nuestra mirada y nuestra esperanza está en los cielos, Señor. Oh Jesús de Nazaret, ayúdanos a entender cada día tu palabra maravillosa, Señor Jesús. Que haya tiempo para buscar tu presencia, Señor, en ayuno y oración. Que haya la oportunidad de que cada hermano sea lleno con el poder de tu Espíritu Santo. Señor Jesús, devuelve a la iglesia ese gozo, esa alegría, Señor, que a través de la carne quiere buscar muchos, pero ese gozo a través de tu Espíritu, Señor, a través de tu palabra, a través, Señor Jesús, de esa intervención maravillosa. Gracias te damos, Señor Jesús.